Buenas tardes, hermanos y hermanas. Favor de apagar sus teléfonos celulares antes de que empiece la Santa Misa. Dispongámonos nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar el llamado del Señor y responderle con fidelidad. Nuestro celebrante hoy es el Padre Lalo Arteaga Piñón. Iniciamos nuestra celebración cantando "Vamos al altar de Dios". Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario. La liturgia de este domingo nos coloca como pregunta: ¿dónde es que vive el Señor? Y nosotros somos invitados justamente a encontrarlo en el silencio de nuestro corazón. Dejemos entonces que ese Señor que se manifiesta en nuestro interior nos haga realmente actuar como verdaderos hijos e hijas de Dios. Por eso, en este momento en que reconocemos nuestras faltas, miremos para dentro de nuestros corazones y pidámosle perdón a Dios por todas las veces que nos alejamos de su inmenso amor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso y eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte y si te llama alguien responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo, el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Nosotros abríamos nuestro tiempo ordinario la semana pasada con el bautismo de Jesús. Y tanto en el Evangelio del domingo pasado como en el Evangelio de hoy aparece la figura de Juan el Bautista. Y lo interesante es que Juan el Bautista ya comienza a nos decir quién es aquel que tiene que ser seguido. De alguna u otra forma comienza Jesús a construir su grupo, comienza también a hacer acontecer el proyecto de vida, el proyecto de salvación que trae para todos y cada uno de nosotros. Y en el día de hoy tenemos una pregunta donde los 2 discípulos, sea Andrés, sea Simón, le hacen a Jesús, que es una pregunta muy válida. Le dicen: Señor, ¿sabes qué? ¿Dónde vives? Y Jesús les dice: pues vengan a verlo. Pero el Evangelio, si se fijan, no nos dice dónde que Jesús vivía. Pero nosotros, que ya tenemos una caminada de fe, que ya tenemos una caminada de cristianos, sabemos dónde que Jesús vivía.
Jesús vivía con los pobres, vivía con los marginalizados, vivía con los excluidos, vivían con los que sufrían, vivían con todos aquellos con los que nadie quería vivir. Y cuando los invita justamente a decir, vengan y vean, es para que ellos descubran, este es el proyecto que yo les traigo, este es el proyecto que yo les quiero presentar, donde es difícil estar con aquellos que nadie quiere estar. Donde es difícil ser presencia, donde en lugar de construir, de ayudar, la gente quiere destruir, quiere desunir y quiere zafarse del problema. Entonces por eso les dice, vengan y lo verán. Y en eso les hace la invitación. Si quieres seguir a Jesús, tienes que asumir todo su proyecto. Porque el proyecto de salvación es justamente para esos que nadie ama. Y ahí nosotros vamos a ir viendo cómo que a lo largo de los domingos Jesús comienza a llamar a los discípulos para hacer con que ese proyecto, cada vez que es un proyecto de amor, se extienda más y principalmente se dé a conocer a partir de la figura de Jesús, obviamente en la extensión de sus discípulos. Y ahí entonces la pregunta es para todos y cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros también le preguntamos al Señor, Maestro, ¿dónde vives? Y se nos olvida que Dios, que Jesús, vive justamente en aquel que sufre. Y cuando trabajamos la categoría sufrimiento, difícilmente quieres estar con alguien que sufre. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos causa miedo, porque nos da angustia, porque muchas veces nos deprime, porque si nosotros también queremos ir y ayudar y hacer acontecer las cosas donde realmente se necesita hacer presencia de amor, difícilmente vamos, porque es donde se requiere más esfuerzo, más sacrificio, más donación, pero principalmente más amor. Y ahí nosotros descubrimos que muchas veces nuestra categoría de amar no es tan amplia como la que nos es propuesta por Jesús. ¿Por qué? Porque generalmente nos vamos para lo más fácil. Generalmente nos vamos para aquello que muchas veces también nos da un beneficio que más nos conviene. Y Jesús te dice hoy, no. Si quieres caminar conmigo, da la respuesta de fe que nos daba la primera lectura y dime, aquí estoy. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque Samuel en la primera lectura, como en la respuesta del Salmo que nosotros meditábamos, era exactamente lo mismo, era, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y es esa palabrita que no se nos tiene que olvidar, es tu voluntad, no es mi voluntad. No es que yo quiero hacer que Dios haga lo que yo quiero y que Dios sea mi títere para satisfacer mis caprichos, mis obligaciones, la forma que yo quiero, que Él sea como yo quiero que sea. La cosa no funciona así. La cosa es, estamos aquí para hacer lo que Dios nos pide. Por eso que Samuel nos dice, tenía en su interior la palabra de Dios, es como si dijéramos, como si la tuviera tatuada en su interior. ¿Para qué? Para hacerla acontecer, para de alguna otra forma vivir esa palabra de Dios que lo ayudase a encontrarse con su hermano, a encontrarse hermano en la categoría prójimo, para hacer acontecer esa palabra de Dios en donde él estaba, en donde Dios lo colocaba, en donde Dios lo ponía. Entonces, este segundo domingo viene a nos decir, ¿quieres caminar con Jesús? Dile, aquí estoy. Pero principalmente dile, Señor, tu palabra está encarnada en mi corazón. Y si la palabra de Dios está encarnada en nuestros corazones, no tendremos miedo. ¿Por qué? Porque sabemos la fuerza que es tener única y exclusivamente a ese Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras entrañas. Y una vez que la palabra de Dios hizo su nido en tu corazón, sabrás cómo actuar y sabrás qué hacer. Y tal vez sea eso que nos esté faltando, ser presencia viva de Jesús en medio de la humanidad. ¿Por qué? Porque nos vamos por lo más fácil. Decir que amamos al Señor, decir que conocemos su palabra, es muy fácil. Todo el mundo lo dice. Pero ser Jesús ahí donde estás, eso es lo difícil. Y lo que Jesús nos dice es justamente, deja la teoría de lado, comienza por la práctica. Y la segunda lectura te dice, tu cuerpo es cuerpo del Señor. ¿Qué quiere decir eso?
que tienes que dignificarte como ser humano para hacer con que solamente el Señor sea aquel que te lleve a actuar conforme a su voluntad y conforme a su proyecto. Hagamos entonces esa experiencia divina e infinita del amor de Dios, pero principalmente seamos cristianos prácticos y no solamente cristianos de teoría. Y principalmente hagamos lo que la primera lectura nos incentiva y digámosle al Señor: Señor, aquí estoy. Haz de mí, como dijo un día María también, según tu voluntad, según tu palabra. Creo en un solo Dios, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiemos al Señor nuestras vidas y necesidades con la misma esperanza de Samuel y los primeros apóstoles. Por todos los bautizados, por los que dedican su vida a la misión de la Iglesia y por todos los que responden al llamado de Dios, roguemos al Señor. Por las personas justas que luchan contra el racismo y la violencia, roguemos al Señor. Por los miembros de nuestra comunidad, por sus esfuerzos para practicar el llamado de Dios, roguemos al Señor. Por la salud de Mirna González, Abel y Diego García, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Jesús Flores Andrade, Mercedes Cabrales García, Sabina García, Consuelo Arbizu, Esther García, José Bolívar, Germán González y William Ortiz, roguemos al Señor. Dios de justicia y misericordia, tú nos llamas a cumplir tu justicia y unir a tu pueblo. Ayúdanos a ser dignos siervos tuyos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Esperanza
que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cantemos con amor y confianza la oración que el propio Jesús nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. A los papás, sea de la primera comunión como de la confirmación, en esta semana sus catequistas estarán mandando mensajes para ustedes en los respectivos grupos de papás para que sepan lo que va a acontecer a partir de la próxima semana, ya con la catequesis y con la confirmación, ¿ok? Entonces estén atentos, si no les llega, háblenle directo a la catequista o a la coordinadora de la catequesis. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vayan en paz y que el Señor los acompañe.